Son las 8:37 de la mañana y recibimos al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, quien desde el comienzo de esta pandemia ha venido multiplicando las advertencias sobre lo que se debe hacer y sobre lo que se está haciendo mal. El día de hoy, señor defensor del pueblo, el diario El Comercio publica desde la primera página una entrevista con usted bajo el título de "Se necesita un sinceramiento transversal". Explíquenos, por favor, qué entiende usted por sinceramiento transversal y sobre qué puntos específicos de nuestro espacio público está referido esta llamada que usted lanza. Fernando, buenos días. Mónica, Carlos, buenos días también. Buenos días. Buen día, doctor. Sí, gracias, Fernando, por referirse a la entrevista del día de hoy, porque creemos que es importante no solo hacer un sinceramiento respecto al número de contagiados y al número de personas que han fallecido, que dicho sea de paso, ayer se ha hecho un nuevo avance, pero aún resulta insuficiente, pero es importante esto que se está haciendo. Nosotros llamamos un sinceramiento transversal a aquellos otros derechos que en el contexto de pandemia han sido afectados, pero están desafortunadamente invisibilizados. Por ejemplo, nosotros necesitamos saber cuál es el número de personas con enfermedades graves que no fueron atendidas y han fallecido. El número de deserción escolar también, por ejemplo. Fíjese que a fines de junio, más de 27.000 escuelas no recibían dispositivos informáticos para poder acceder al programa Aprende en Casa. El número de mujeres que han desaparecido son 900 solo en la cuarentena y no sabemos información cierta respecto al nivel de investigación que hay sobre este tema. No se tienen cifras tampoco del número de internos y trabajadores del INPE que han fallecido por COVID. No tenemos información actualizada. Y algo que no quisiera dejar de mencionar, en la cuarentena han nacido más de 150.000 niños durante esta cuarentena. Estos niños no tienen partida de nacimiento, por lo tanto tampoco tienen DNI, en su gran mayoría no han sido vacunados. Estos son los niños, esta es la generación bicentenario, y este es el contexto en que nacen estos niños. Y la RENIEC pide que estos niños vayan físicamente, previa cita, para poder registrarlos. Entonces, pero doctor, disculpe, en suma, ¿usted cree que hay una intención, diríamos, de ocultar esta información de la falta de sinceramiento transversal de la que habla usted? No, yo creo que no podemos señalar que el Ejecutivo o los gobiernos regionales tienen intención de ocultar. Lo que sucede es que tenemos nosotros que hacer un esfuerzo por tener una información mucho más estructurada, mucho más sistematizada y mucho más comprensiva, es decir, que involucre todos estos derechos. Tiene que haber un compromiso inexcusable por la información transversal de la realidad, porque ¿cómo podemos salir de este problema si no conocemos toda la realidad? Es decir, necesitamos conocer la realidad, pero como Fernando en su editorial del día de hoy decía, también necesitamos saber el por qué. Tiene que haber un cierto nivel de autocrítica, no para señalarnos entre nosotros, sino para poder ver qué es lo que tenemos que corregir. Mire, la Defensoría del Pueblo, a inicios de abril, señalamos la alerta, los riesgos en los penales, y también propusimos alternativas, pero con todo y con eso se dieron crisis en los penales. El 22 de abril, en el Consejo de Estado, planteé, luego de una supervisión que hicimos a todas las regiones, planteamos que las regiones no iban a tener capacidades, competencias para poder hacer frente a la gestión de la crisis sanitaria. Y además no solamente lo planteamos, también presentamos una iniciativa legislativa porque era importante que el gobierno tome control. Estoy hablando del 22 de abril. De la misma manera la Defensoría del Pueblo llamó la alerta, hizo alerta en abril sobre la crisis del oxígeno. Hablamos del stock de la necesidad de incrementar el stock de oxígeno, y ha sido la Defensoría del Pueblo la que ha tenido que construir un mapa del oxígeno para saber dónde falta oxígeno. Entonces lo que estoy tratando de señalar
es que no basta que nos digan que apelemos a un discurso donde que esto era inevitable, que nadie estaba preparado. Todo eso lo sabemos. Necesitamos conocer la realidad y las causas. ¿Qué hicimos mal y qué hicimos bien? No para salpicarnos culpas y responsabilidades, sino para salir adelante y tener una hoja de ruta clara en los próximos 180 días. Ciertamente, una ruta de hoja clara es muy importante para tomar las decisiones más acertadas, pero lo cierto es que estamos también en medio de una campaña donde además, por ejemplo, un Congreso está planteando una comisión de la verdad en cuanto a las cifras. Ayer ya vimos a la ministra de Salud haciendo un esfuerzo en tratar de empatar lo que sabíamos por percepciones y análisis en el tema del número de muertes, sobre todo, porque es el número que no necesariamente se había contabilizado. Pero, a ver, el presidente Vizcarra, el 28 de julio, debería hacer un sinceramiento, como dice usted, transversal, para ver hacia dónde nos vamos los próximos 4 meses, ¿o no? Estoy completamente convencido, desde el punto de vista constitucional, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, el mensaje a la nación no es un acto protocolar, es una rendición de cuentas. Literalmente, es más, el mensaje a la nación lo suscriben los ministros, porque precisamente es una rendición de cuentas de lo que ha pasado. Y además la norma constitucional dice tiene que hacer un informe detallado de la situación del país. Y evidentemente allí es donde nos tiene que explicar la situación y las causas por las cuales estamos en la situación en la que nos encontramos y la ruta de salida. Y no te estoy diciendo, hablando en plural, no estoy señalando solamente las responsabilidades que hay desde el Ejecutivo, todo el Estado y también la sociedad. Y en este punto yo quisiera decir, Mónica, a mí me parece que el Ejecutivo no ha activado suficientemente el capital social del país. Uh-huh. ¿En qué sentido? No ha activado, en el sentido de que este no es un tema, lo hemos dicho desde el principio, cuando la Defensoría del Pueblo, tan pronto surgió el problema de la pandemia, planteó que se convoque al Consejo de Estado, nosotros decíamos, este no es un tema del Ejecutivo, es un tema de todo el Estado y de toda la sociedad. Entonces, nosotros desde la Defensoría advertimos que en un determinado momento ha habido un cierto aislamiento, encapsulamiento, y que no se ha convocado a todas las fuerzas del país. Ustedes mismos han dado cuenta, y bueno, por todos los medios conocemos también, cómo en otros países se han creado organizaciones civiles, comités civiles, se está haciendo en Arequipa. Claro. De aquí, de esta o sea, ese enclaustramiento, ese querer ganar el capital de manera cerrada frente a una gestión es lo que le ha jugado al contra al presidente Vizcarra, es lo que usted está señalando. No, pero a ver, de repente me he expresado mal. Yo no estoy diciendo que haya habido una vocación de monopolizar, digamos, las cámaras, ni nada por el estilo. Lo que yo estoy tratando de decir es que existen fuerzas en el sector privado, acabo de escuchar a Leoni Roca, sí. Y me parece muy importante que la empresa privada juegue un rol muy activo y además cohesionado con el gobierno, también la academia, las universidades. Mónica, dígame, ¿qué están haciendo las universidades? 6 universidades, y creo que me estoy quedando largo, son las que están realmente activadas. No se trata solamente de ponerse en educación digital, se trata también de poner toda esa inteligencia, todo ese profesionalismo, todo ese conocimiento que hay en las universidades al servicio de esta crisis. Bien. Todos tienen que aportar, y el Perú es mucho más que el Ejecutivo, mucho más que el Estado. A eso me refiero cuando digo que el Ejecutivo no ha activado suficientemente el capital social del país. Uh-huh. No me queda clara su respuesta. Hemos comprendido. Robando tiempo, defensor, quisiera preguntarle sobre un tema que usted menciona en su entrevista en El Comercio. 900 mujeres desaparecidas desde que se proclamó el estado de emergencia el 15 de marzo. ¿Qué datos tenemos sobre eso? ¿Cómo puede ser que haya 900 mujeres en nuestro país que hayan desaparecido sin que tengamos información de ellas? Y además, el día de ayer o hoy ha salido en primera plana de un diario
más de 600 violaciones de menores de edad, y la información, lamento tener que decir esto, pero la información que está alojada en el Ministerio de la Mujer está completamente desfasada. Y esto me permite decir lo siguiente, Fernando: necesitamos también activar al Estado, con todos los protocolos, con todas las seguridades. Las personas que estén en riesgo no deben trabajar, pero el Estado tiene que activarse, porque el Estado presta servicios, el Estado materializa los derechos. Entonces, si el Estado no se activa, no vamos a salir de esta situación. Es importante que todo el Estado se active, y de manera, quienes sí podemos trabajar, tendremos que trabajar el doble, por aquellos que de repente no van a poder trabajar, pero tenemos que trabajar. Bien, muchas gracias al doctor Walter Gutiérrez por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Regresamos luego de la pausa.